Muy buenas noches. Hoy día, miércoles 15 de julio, 7 de la noche, nuestro programa habitual de toda la semana. Daniela, buenas noches, ¿cómo estás? Saludos, buenas noches a todos. Qué bueno tenerlos de nuevo otra vez por aquí y hoy muy contenta por la persona que vamos a estar entrevistando, de una trayectoria grande del fútbol y amigo de la infancia. Así es que gracias. Tenemos aquí a Goyo Sánchez. Gracias por estar con nosotros, Goyo. Goyo, muy buenas noches. Tu saludo para Puerto Rico. Así es, buenas noches a todos. Gracias por la invitación a esta entrevista y sobre todo para platicar de lo que nos gusta y nos apasiona, que es el fútbol. Correcto. Voy a presentar un poquito a Goyo. Goyo es un entrenador de amplia trayectoria en México, en Guadalajara. Él es un exjugador de fútbol profesional, es profesor de educación física, trabajando durante muchos años en las Chivas de Guadalajara, y él estuvo en Puerto Rico ya en un par de oportunidades y conoce del fútbol de Puerto Rico. Y esperamos que más que toda esta charla, conversación sea muy amena entre tu paisana, Daniela, y yo, que nos conocemos ya de un buen tiempo. Goyo, entonces, ya después de haberte dado la bienvenida, voy a empezar primero hablando de tu formación académica. Cuando terminas la secundaria, ¿cómo inicias tus estudios en el fútbol? Si estabas jugando en ese momento, habías terminado de jugar. Háblame un poquito de tu formación académica. Mira, yo después de la secundaria, pues obviamente continúo con lo que es preparatoria, ¿sí? En ese tiempo, obviamente, yo ya estaba participando y jugando al fútbol, que te comento y te platico un poquito de cómo fue mi inicio en el fútbol, ¿sí? Yo tuve la fortuna de ingresar desde muy pequeño a lo que era el Club Deportivo Guadalajara, ¿sí? Estamos hablando del año aproximado de 1975-76, cuando yo llego al club. Inicio mi formación deportiva dentro de la natación, fíjate, pero posteriormente, pues el gusto y la pasión del fútbol me acerca a buscar una oportunidad y hacer una prueba dentro de las fuerzas básicas del Club Guadalajara, y en la cual pues, soy aceptado. Entonces comienzo desde pequeño, desde niño, alrededor de 8 o 9 años, a jugar al fútbol, ya algo organizado, y en el cual obviamente en el transcurso del paso del tiempo voy hasta lograr llegar al profesionalismo, ¿sí? Dentro de lo académico, te comentaba, estaba en la preparatoria, posteriormente realizo mi licenciatura en la educación física, ¿sí? Posteriormente hago mi curso de entrenador y avalado por la Federación Mexicana de Fútbol. Y bueno, pues una vez que me retiro de jugar ya al fútbol profesional, allá por los años 93, 95 aproximadamente, el mismo Club Guadalajara me da esa oportunidad de poder trabajar dentro del área de fútbol, dentro obviamente de las fuerzas básicas, iniciando como instructor o preparador de porteros. Posteriormente, tengo la oportunidad de dirigir, una vez que ya tenía mi título como entrenador, y me dan la oportunidad también de dirigir a los equipos infantiles, juveniles, y posteriormente a los equipos profesionales, eran las reservas nacionales en aquel tiempo. Estoy hablando de lo que es una sub-17, de lo que es una sub-20,
Y posteriormente, y mi último año que dirigí en Chivas fue en el 2006 con el equipo Tapatío, que estaba participando en una liga de ascenso, muy cercana a lo que es la primera división nacional. ¿Sí? Ya, ahí estás enmarcando un poquito la formación académica con la formación deportiva, cómo empezaste tu Así es. carrera, ¿no, Dalila? Exacto. Justamente yo te iba a preguntar de tu formación deportiva. Iniciaste en el 75 en las fuerzas básicas del Club Guadalajara y ahí tuviste oportunidad de ir ascendiendo del infantil, juvenil, segunda división, etcétera. Pero me gustaría que me contaras un poquito resumido, Goyo, y que me digas cómo fue tu experiencia y los lugares donde visitaste, tuviste oportunidad de viajar, algo que pueda darles una idea a los jóvenes de lo que puede ser el continuar con el fútbol. Mira, así es. De hecho, sí, inicio en el fútbol como cualquiera de los jóvenes y los niños que tienen este caso del fútbol. Obviamente tengo esa ilusión y tengo esa posibilidad de acercarme al club, de hacer esa visoría, como les comentaba, y de ser aceptado dentro de unas fuerzas básicas. Comienzo como todos los niños desde muy pequeño y con esa ilusión, insisto, y con el paso del tiempo, bueno, fui creciendo y fui avanzando en cuanto a las diferentes categorías, ya lo comentaba ahorita la profesora Dalila, lo que es la infantil, lo que es la juvenil. Siempre, insisto, con esa ilusión, ese deseo de poder llegar a ser futbolista profesional. Eso siempre lo tuve muy, muy marcado. Ese siempre fue mi objetivo. Gracias a Dios lo pude consolidar. No fue fácil, ¿sí? Tuve por ahí algunos contratiempos, podemos decirlo de esa manera, pero al final, insisto, tuve esa oportunidad de poderlo lograr y conseguir. Sí, tuve dentro de lo que es la posibilidad de jugar al fútbol, también la posibilidad de conocer dentro de lo que es la República Mexicana, bastantes lugares, ¿sí? Diferentes estados, y también a nivel internacional. ¿Sí? Me tocó estar en torneos en Brasil, en Costa Rica, en Estados Unidos, obviamente, en Canadá, en China, en Japón, en Italia, en Suecia, Noruega, en Dinamarca, pues en diferentes partes, y gracias todo esto al fútbol. Y obviamente, insisto, una motivación que sigo obviamente disfrutando y que siempre la he llevado conmigo hasta el momento. Sigo formando parte de Chivas, sigo trabajando dentro de la institución y siempre con esa motivación y ese deseo de poder crecer y poder desarrollarme en todos los sentidos, tanto en el profesional como en el personal. Así es, Goyo. Bueno, nos has resumido lo que es terminar una carrera deportiva como jugador profesional en un club grande como fue la Chivas y cómo iniciaste tu carrera, tu formación laboral. Yo vi en tu resumen que es bastante amplia. Nos tomaría toda la noche que nos hablara por todos los lugares donde pasaste, pero bastante extensa, bastante interesante, los lugares donde te permitió el fútbol llegar, que los muchachos sepan que después de terminar una carrera de jugador, no termina la vida de un futbolista. Hay más para el que quiere capacitarse, para el que tiene metas, para el que quiere llegar, puede hacerlo como lo has hecho tú. En la actualidad, ahorita, ¿cuál es tu trabajo específico en el club en Chivas? Mira, ahorita tengo a mi cargo lo que son las porteras del equipo femenil, del equipo profesional femenil. Sí, participamos obviamente dentro de la primera división. Y bueno, pues es un trabajo bastante interesante. Tengo poco tiempo trabajando con niñas. Y igual no deja de ser un trabajo fuerte, un trabajo efectivo en el cual obviamente muchas veces más que entrenar es formar, ¿sí? a las niñas, es darles las herramientas adecuadas para que puedan realizar su trabajo de la mejor manera dentro de la cancha. Qué bien. Veo que tu currículum, que tus logros deportivos son extensos, ¿verdad?
digo, como bien dice Miguel, son muchísimos, pero si nos puedes decir brevemente los que más te acuerdes o los que más satisfacción te trajeron. Bueno, mira, gracias a Dios sí he tenido esa fortuna de poder conseguir unos títulos importantes. Uno de los cuales me tiene muy marcado es un campeonato en segunda división profesional, cuando yo tenía alrededor de dos años dirigiendo. ¿Sí? Era una tarea un tanto complicada porque el grupo que teníamos a nuestro cargo también era un grupo difícil, pero al final de cuentas logramos convencer al grupo, a los jugadores, de la idea futbolística que teníamos, de los objetivos, de las metas, y al final logramos y conseguimos ese objetivo que nos habíamos trazado desde el inicio, que era lograr el campeonato. Ese fue un título que me deja marcado, porque también se da justo en la transición cuando el señor Jorge Vergara, en paz descanse, adquiere lo que es el Club Deportivo Guadalajara. ¿Sí? Puedo decir que es el primer título profesional de la era del señor Jorge Vergara. Y entonces, eso me marca un poquito más, eso me motiva un poquito más, y eso obviamente lo voy a tener siempre ahí en mi memoria. Qué bien, qué bien. Goyo, entiendo que tú estudias para profesor de educación física. En México, para ser entrenador profesional, estudian 2 años, 4 semestres, para después recién empezarse a capacitar, a llevar cursos. Veo que dentro de tu resumen tienes cursos de psicología, cursos de actualización, muchísimos cursos. Pero antes de iniciar ese proceso de capacitación, tienen que graduarse o titularse como entrenadores haciendo esos 4 semestres. Entiendo que es así ahí en México. Así es, mira, para intentar ser o para ser profesor profesional de fútbol o tener un título de director técnico profesional, como tú bien lo mencionabas, se manejan 4 módulos acá en México, ¿sí? Son 4 módulos en el cual vas adquiriendo las diferentes licencias, ¿sí? Es un curso en el cual te manejan diferentes materias que te involucran más a lo que es lo deportivo, pero también en la rama de medicina, de psicología. Y bueno, es un curso que te dura así 4 semestres, son 2 años, y que es avalado por la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Sí? Sin ese título, obviamente no puedes dirigir a nivel profesional. Hay otros cursos que maneja el CICEP, ¿sí? Que es avalado por la CONADE, en el cual son 3 años, pero eso es más bien para entrenadores, para personas que buscan ser entrenadores en el ámbito amateur. Goyo, el CONADE está regido por la federación controla lo que se enseña, o es una entidad particular e independiente de la federación. No, es una identidad aparte de la federación. ¿Sí? Esto estamos hablando del Consejo Nacional de Deporte, acá a nivel de México. O sea, sí, que ustedes tienen la posibilidad de los que quieren hacer este curso de 2 años y graduarse como entrenadores profesionales. Pero también hay gente que puede recurrir a CONADE y hacer estos cursos de capacitación, licencias A, B, C, D, y tienen su licencia que pueden dirigir en torneos de ligas, en torneos de amateur, de estados amateur. Así es. Hablando de lo que es el CICET, solamente es para cuestiones amateur. Hablando del ENDID, que es la Escuela Nacional de Directores Técnicos y que maneja la Federación Mexicana de Fútbol, eso ya te avala para dirigir a nivel profesional. Y en la cual hablábamos, es un curso o una carrera de 2 años. En CICET te manejan 3 años. Así es. Ya, te pregunto, para hacer este curso, para estudiar de 2 años, cualquiera puede postular, tiene que haber sido exjugador de fútbol profesional, tiene que tener un título de profesor de educación física, o es libre para un papá o un aficionado
que quiera estudiar. Sí, es libre, cualquier persona lo puede realizar. Obviamente, alguien que le guste el fútbol, alguien que tenga algo de conocimiento del fútbol, ¿sí? No necesariamente que lo haya jugado. Si te das cuenta y vemos a nivel mundial, hay directores técnicos o entrenadores muy famosos que no jugaron al fútbol, ¿sí? Entonces, igual acá en México sucede, o sea, ese curso está abierto para cualquier persona. Simplemente, insisto, es tener esa pasión, es tener ese gusto y obviamente concluir con el mismo, porque te puedo mencionar que cuando yo ingreso a realizar este curso, dentro del aula éramos alrededor de 40 alumnos y al final de los diferentes módulos terminamos la carrera alrededor de 10, 12 personas nada más. Algunos se quedaron en el camino porque pues muchas veces creemos que es fácil, el fútbol, pero no, el fútbol envuelve muchas cosas, no solamente es correr detrás de un balón, es cierto, también el haber jugado al fútbol no te da todo el conocimiento. Por supuesto, por supuesto. Y necesitamos más herramientas, porque ahora en la actualidad también los jugadores y los jóvenes y los niños te están pidiendo más y más y más y más. Necesitamos darles más herramientas, darles más argumentos para la hora de que estén en la cancha. Así es. Ok, Goyo. Una cosita, Cornejo, nomás para quedar claro. Tú dijiste que el curso para ser entrenador de fútbol profesional es después de la licenciatura de Educación Física, que dura 2 años. El curso de la ENDIT no necesariamente lo tienes que realizar después de una licenciatura. Ese lo puedes realizar en cualquier momento, ¿sí? Igual cualquier momento, y el otro también, y dura 3 años, el amateur. Así es. De hecho, el de CICEP está permitido o realizado desde jóvenes de 16 años, pueden ingresar a realizar ese curso, el del CICEP. Esa era la duda. Ok, Goyo, muchas gracias. Goyo, bueno, después de que hemos conocido ya de tu trayectoria, tu capacitación, tu trayectoria como jugador, como entrenador, los logros obtenidos, vamos a entrar a hacerte algunas preguntas. En la primera pregunta, vamos a entrar con respecto a los torneos de menores. Mi pregunta sería, los torneos a partir de los 13 años, ¿los organiza la federación solamente, 13, 15, 17, o también hay torneos en esas edades que los organizan los estados, las ligas, las asociaciones? ¿Cómo se trabaja en los torneos de menores? Así es. Mira, en cuanto a torneos oficiales avalados por la Federación Mexicana de Fútbol, estamos hablando de torneos de sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, y de ahí obviamente los de tercera, segunda, liga de ascenso, ¿sí? Y lo que es primera división profesional. Eso lo maneja Federación y esos son torneos obviamente nacionales y regidos por la misma, ¿sí? Hay torneos también avalados por las asociaciones de fútbol, ¿sí? Que estas están repartidas dentro de los 33 estados de la República, ¿sí? Y que son también regidos por el sector amateur, que es dentro de la misma Federación Mexicana de Fútbol. Y hay torneos oficiales desde sub-13, sub-15, sub-17, sub-20 y sub-25. Esos son torneos que realizan las asociaciones y que son torneos nacionales y que son torneos locales. ¿Sí? Pero esos lo realizan las diferentes asociaciones en cada estado, ¿sí? Dentro de la República Mexicana. Pero necesitan un aval también de lo que es el sector amateur, que está regida por la Federación Mexicana de Fútbol. Hay torneos y ligas particulares que obviamente tienen su propio sistema y su reglamentación y que manejan las diferentes edades o categorías las mismas, ¿sí? Te puedo mencionar de una liga que puede ser que es la más fuerte a nivel nacional, de la Liga Córdica, que tiene categorías desde los 6 años, ¿sí? Hasta una categoría libre, ¿sí? Y esta se maneja por año de nacimiento, ¿sí? Entonces,
son ligas interesantes, son torneos interesantes, pero sí, cada una se rige de manera diferente. Justo eso. México tiene 32 estados y los torneos y las ligas se organizan de acuerdo a las asociaciones o en este caso las ligas que son privadas y tienen sus propios torneos en la ciudad, ¿no? O sea, que son como ligas privadas también. Así es. Hay ligas en las cuales les interesa tener un aval de una asociación, ¿sí? Y hay ligas que no les interesa. Obviamente, el tener el aval de una asociación, obviamente tiene un costo. Y muchas veces, pues algunas ligas no quieren pagar ese costo que tiene por ser un afiliado a una asociación. Y obviamente organizan su propia liga, se manejan de forma distinta o ellos o de forma muy particular y no tienen nada que ver con alguna asociación. Eso solamente los equipos o instituciones que les interesa tener una afiliación y que, y que les interesa el ser reconocidos por una federación, pues obviamente se acercan a una asociación para afiliarse. Y que allá no hay problema porque allá hay cantidad de niños, hay muchísimos, entonces sobra los torneos y eso para participar. Miguel, vamos a la otra pregunta. Sí, vamos a la pregunta 2 sobre la capacitación de entrenadores, que hablamos un poquito. La diferencia de México, bueno, guardando las distancias de México, que es un país, que es una potencia futbolística, allá están dando títulos de entrenador, lo que no está pasando en Puerto Rico. En Puerto Rico se están haciendo por niveles, así se está empezando acá a capacitar a los entrenadores, pues, se están dando licencias. No existe el título de entrenador de fútbol en Puerto Rico. Entiendo que con el trabajo que se está haciendo, pues ojalá que a mediano plazo se pueda lograr entrenadores profesionales. Pues, me explicaste que allá son 2 años para tener el título y después vienen los cursos de capacitación. Sí, igual te digo, los cursos igual son independientes, esos tú los puedes tomar si es tu deseo, si quieres superarte, si quieres aprender, si quieres mejorar, si quieres tener más herramientas, como te mencionaba hace unos momentos, porque en la actualidad ya se requiere el tener esas herramientas, porque muchas veces el joven, el niño, te puede cuestionar o te cuestiona, y si no das una respuesta acertada o no tienes ese convencimiento de lo que le estás diciendo, ahí es un tache para ti. No puedes quedar mal frente a un joven o frente a un niño si no le das esos argumentos o si no le resuelves la duda que pueda tener. Entonces, insisto, después de tener tu título, eso igual no te da toda la herramienta para poder dirigir a nivel profesional y manejar un grupo de personas que somos totalmente diferentes cada uno, ¿sí? Como individuos somos diferentes. Entonces, no te da la herramienta para poderlo manejar en ocasiones. Sí te da algunas ideas o te da algo de conocimiento, pero igual la realidad obviamente está dentro del terreno de juego. Y, por ejemplo, Goyo, allá los cursos de capacitación son a nivel nacional o por estados y estos tienen algún costo. Sí, mira, hay cursos que maneja la Federación Mexicana de Fútbol, ¿sí? Para sus agremiados. Aquí estamos hablando de jugadores, estamos hablando de entrenadores, de preparadores físicos, ¿sí? De doctores inclusive. Esos los maneja Federación, ¿sí? Muchas veces están cerrados, obviamente, para puras personas que militan dentro de la Federación o que están asociados o que están o que pertenecen a dicha federación, ¿sí? Hay otros cursos que se manejan de forma independiente, ¿sí? Que igual algunos tienen costo, algunos otros no, y que están abiertos a todo el público. Como ahorita lo manejábamos o mencioné de lo que es el CICET. El CICET te maneja algunos cursos que te pueden ayudar, que te pueden servir para un futuro, ¿no? Y de costos y eso, no sé exactamente cuánto sea. Algunos, insisto, tienen costos, otros no.
Goyo, te pregunto, ¿existe la categorización en México? ¿Hay entrenador nivel A, nivel B, nivel C? Y los que no estudian los cursos de la federación y hacen cursos particulares, ¿se les considera? ¿Son cursos que la federación se los toma en cuenta? Si alguien va y se capacita en el extranjero, cuando regresa, la federación reconoce todo eso. Y la pregunta específica es, ¿existe categorización en México? Mira, en cuanto a las licencias que mencionabas, sí lo hay dentro de lo que es la ENDIT o la Escuela Nacional de Directores Técnicos. Correcto. Hablamos de 4 módulos, ¿sí? O 4 semestres. Sí. ¿Sí? Cada semestre vas adquiriendo una licencia, ¿sí? Tú sabes hasta qué nivel intentas llegar. Si quieres terminar o concluir la carrera, pues tienes que llegar hasta el 4º módulo, y en el cual vas a adquirir tu título de director técnico profesional. ¿Sí? Si llegaste al 3er módulo, a lo mejor tienes tu licencia B o C, ¿sí? Si llegaste al primero, a lo mejor igual al C. O sea, sí está por categorías, ¿eh? Ok. Y hablábamos también del CICET, que ese te prepara, ¿sí? Pero para poder trabajar a nivel amateur, no profesional. ¿Sí? Algunos cursos son avalados por la Federación Mexicana de Fútbol. Y no todos, algunos sí son avalados. Tenemos obviamente ejemplos de varios entrenadores a nivel profesional que no hicieron su curso en México, lo hicieron en otros países, y obviamente están avalados por la Federación y obviamente por FIFA, ¿no? Okay. Vamos ya con la tercera, la organización de los torneos, Miguel. Sí, yo quería tocarte con respecto a los torneos. ¿A partir de qué edad, independientemente de la federación que ya nos comentaste, que empiezan a partir de la categoría U13, 15, 17, 20, a nivel nacional, los torneos de menores, ¿en qué edad normalmente empiezan a jugar allá en México? ¿5, 6, 8 años? Sí, mira, acá ya como tal, torneos bien organizados, bien estructurados y bien llevados a cabo, inician con equipos o niños de 5 o 6 años, ¿sí? Y esto lo vemos en las diferentes escuelas de fútbol, ¿sí? En las diferentes ligas. Y sí, estamos hablando de una edad mínima de 5 o 6 años para iniciar dentro de dichos torneos, que igual dichos torneos tienen su reglamentación. Hablamos de medidas de terreno de juego, de porterías. Número de jugadores. Están adaptados, así están adaptados obviamente a la edad de los jóvenes o de los niños. Ok, entiendo que por la cantidad de jugadores o de estados y la población tan grande que tiene México, las categorías son por año de nacimiento debe ser. Así es. Acá por lo regular se maneja por el año de nacimiento, ¿sí? Habrá instituciones, como es el caso de Chivas, que siempre participa dentro de dichos torneos con una diferencia de edad de 1 o 2 años, ¿sí? Para intentar avanzar los procesos o adelantar procesos a dichos jóvenes o niños, ¿sí? Siempre participamos con jóvenes y niños menores a la edad permitida dentro de dichos torneos. Ya, te pregunto, ¿los torneos allá en México son semestrales? ¿Son de un año? ¿Qué promedio de juegos tiene un niño, un jugador en el año? ¿O qué es lo más recomendable allá que juegue? ¿Cuántos juegos al año o es semestral? ¿Cómo juegan allá? Bueno, mira, eso también depende de las ligas, ¿sí? Y obviamente de las instituciones. ¿Sí? Hablamos de la asociación, torneos de asociación locales. Estamos hablando aquí de Guadalajara o de Jalisco. Acá se manejan 2 torneos al año, lo que es igual que en el torneo profesional. Un torneo de apertura, un torneo de clausura, ¿sí? Son 2 torneos en el año. El número de partidos
pues obviamente lo ideal es que jugaran hasta el último partido, estamos hablando de una final, ¿sí? Si dentro de un torneo participan 18 equipos, por decirlo de esa manera, pues al final tendría que jugar 36 partidos, ¿sí? 34 partidos, perdón, más obviamente lo que serían los cuartos de final, semifinales y la final, ¿sí? Más igual, podemos aumentar que por ahí jueguen partidos amistosos o que no solamente participen en un torneo. Hay equipos que participan en 2 o hasta en 3 torneos. ¿No? Eso ya depende de cada institución o de cada equipo, según tomen la decisión. Es difícil poderte decir lo ideal en cuanto a número de partidos que puedan jugar en un año. Eso ya tiene que Pero el ver promedio de es acuerdo alto. al objetivo y a la metodología de cada institución, ¿no? Claro, pero por lo que veo, el promedio de juego de un niño es alto, es bastante juego que es muy beneficioso para el niño, ¿no? Que tenga la competencia, ¿no? Así es, y sobre todo comentamos de clubes profesionales que tienen Claro, la aspiración de formar jugadores para un futuro. Sí, habrá equipos que lo manejan más en lo lúdico, en que los jóvenes se diviertan, en que los jóvenes, Recreativo. que sea más recreativo. Sí, si hablamos insisto, del fútbol profesional o de clubes profesionales, de unas fuerzas básicas, pues eso obviamente te puedo hablar de Chivas, que es lo que más conozco. Sí, correcto. Chivas, aparte de tener su torneo local en cada categoría, hablando desde los niños, pues obviamente se buscan los torneos nacionales e internacionales. ¿Sí? Entonces, estamos hablando que cada jugador, y al final de un proceso, ¿sí? Mínimo debe tener alrededor de 300 o 350 partidos internacionales. Cuando un jugador ya concluye lo que es esa formación y puede llegar a un nivel profesional. ¿Sí? Ok, Entonces estamos hablando de un buen número de partidos, pero a nivel internacional. ok. Bueno, vamos ahora, te voy a hacer unas preguntitas respecto al fútbol femenino, ya que estás trabajando en él. Quisiera que me contaras cómo va el desarrollo del fútbol femenino en Guadalajara específicamente, o si me puedes hablar de toda la República, pues mejor. Mira, que las niñas, las jovencitas lo estaban pidiendo a gritos, ¿sí? Afortunadamente se da esa liga profesional, ¿sí? Que es bastante joven. Estamos hablando que tiene una edad de 3 años, hace 3 años que inició esa liga y que por cierto Chivas fue el primer campeón de dicho torneo. Hay bastantes equipos ya y la liga femenil está creciendo, se está desarrollando. Necesitamos obviamente más apoyo, ¿sí? de los aficionados al fútbol. Ojalá y se logre conseguir en poco tiempo, así como ha crecido en estos 3 años. Porque te estoy hablando de 3 años en el cual ha evolucionado bastante la liga, ha crecido bastante la liga. ¿Sí? Hablamos al inicio de torneos en el cual no había mucha respuesta de la afición. Actualmente ya la hay. Actualmente ya las televisoras están más al pendiente o están más cerca de los clubes. Estamos hablando de que actualmente ya puedes tener jugadoras mexicoamericanas, ¿sí? Cuando anteriormente era pura jugadora nacional, no podía haber gente de fuera. Y no dudo que en 1 o 2 años o menos pueden llegar ya jugadoras de nivel internacional o extranjeras. Entonces la liga está creciendo a pasos agigantados y yo Y, creo que en poco tiempo México puede dar la sorpresa. y cómo es la respuesta con los clubes. ¿Los clubes están con la formación también del fútbol femenino desde categorías infantiles? ¿Y desde qué edad empiezan a practicar las niñas? Sí, mira, igual una de las peticiones a nivel Federación Mexicana de Fútbol, y hablando específicamente de la Liga Femenil, es que cada club debe de tener una estructura de fuerzas básicas, como lo es con los jóvenes, con los varones, y cada club está trabajando en eso, ¿sí? En tener su estructura, formar las diferentes categorías para, obviamente, crecer lo más pronto posible.
Las niñas acá en Chivas tenemos grupos de niñas a partir de los 8 o 9 años, ¿sí? Ya como tal, como grupos, ¿sí? Hay niñas menores que participan con los niños todavía, ¿sí? Pero ya como grupos o equipos femeniles, a partir de 8 años aproximadamente. Y una preguntita más. ¿Cuál es la recomendación que tú das para reclutar niñas y para mantenerlas dentro del deporte? Porque pues obviamente no es un deporte muy conocido, ahora es que está teniendo auge, pero pues si tú ves los equipos de los varones siempre son muchísimos más comparado con el de las niñas. ¿Cuál sería la recomendación y qué consejos se les da para que se mantengan dentro de la disciplina? Bueno, igual, principalmente es que les guste el deporte, que les guste el fútbol, que les guste, obviamente, el trascender o el crecer, ¿sí? Cada club, también hablamos de los clubes profesionales, tienen un departamento de scouting o de visoría, ¿sí? En el cual se enfocan y abocan a buscar torneos nacionales o locales en la cual están detectando talentos también, en cuanto a las niñas, pues en este caso, ¿sí? Cuando hay una jugadora interesante o con talento o que nos llama la atención, pues obviamente ahí ese acercamiento, se le hace una invitación a probar, ¿sí? A probar dentro del grupo de las fuerzas básicas y posteriormente ya teniendo esa evaluación o esa comparación con la niña que tenemos ya con un proceso dentro del grupo, bueno, pues se le puede hacer un ofrecimiento, inclusive si fueran niñas que no son locales, que son de otros estados, hay la posibilidad también de una casa club, en la cual se les proporciona obviamente el hospedaje, la alimentación, el estudio, ¿sí? Y son niñas que obviamente están muy cerca de lo que hablábamos de un desarrollo integral del jugador o la jugadora en este caso, en la cual tiene también una asesoría nutricional, tiene la asesoría en el aspecto psicológico y obviamente en el aspecto médico, ¿no? Estamos muy cerca de todas las jugadoras y obviamente los jugadores. Ok. Oye, con respecto a lo que hablabas al desarrollo, en el fútbol base, normalmente, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, el fútbol base está determinando de niños de 5 a 11 años. Tú con la experiencia que tienes de tantos años trabajando en divisiones menores, ¿qué criterios se están aplicando? ¿En qué en la enseñanza de ustedes? ¿Se abocan más a la parte técnica, a la parte física, psicológica, o hacen un trabajo integral? ¿En qué se están basando más? Bueno, mira, acá te mencionaba de un trabajo integral. Acá obviamente tenemos que cerrar todos los engranes y tenemos que ir de la mano en todos los aspectos, tanto físicos como técnicos, como nutricionales, como psicológicos. Es un todo, ¿sí? Hasta, inclusive a nivel familiar también. Muchas veces tenemos o detectamos talentos y reúne todos los aspectos que te mencioné, pero en ocasiones en lo familiar no está bien, o en ocasiones en lo académico no está bien. Entonces, acá también hay sanciones dentro de los jóvenes y jugadoras que tenemos que no reúnen con esas peticiones que les está recomendando el club. Pues hay sanciones. Yo te puedo mencionar de algunos jugadores con mucho talento que al final no quisieron cubrir el aspecto académico y algunos jugadores quedaron fuera por no cubrir ese aspecto tan importante para la educación y el conocimiento y el desarrollo del joven. Entonces, hablamos de algo integral, ¿sí? Okay. Si hablamos específicamente de lo técnico, bueno, pues eso yo creo que se tiene que trabajar siempre, ¿no? Toda la vida, siempre, correcto. Así es. Correcto. Porque muchas veces tenemos sorpresa, ¿sí? Dentro de los clubes podemos comparar a dos jugadores o dos jugadoras y podemos ver más avanzada una que a otra en diferentes aspectos. Y tienes más, tienes la idea de que a la que es más avanzada es la que tiene más proyección y que es la que va a llegar. Y muchas veces tenemos esa sorpresa. La que menos esperas o el que menos esperas es el que aparece ahí. Muchas veces por esa decisión, por esa
personalidad, ese carácter, por esa hambre, ¿sí? Pues lo podemos mencionar de esa manera, de querer ser y de querer trascender dentro de lo deportivo, dentro del fútbol. Así es, Goyo, y la diferencia del trabajo formativo del fútbol base con el juvenil, si tuvieras que definirlo en unas cuantas palabras, ¿cuál es la diferencia? Yo me abocaría más un tanto al aspecto físico, ¿sí? Hablábamos de que la parte técnica la vamos a trabajar siempre, no nos podemos olvidar de ese aspecto, y menos ahora, en la actualidad, en el cual obviamente el fútbol es más dinámico, es más rápido, igual si nos vamos al otro aspecto de lo físico, pues es más fuerte, ¿sí? Ves jugadores más rápidos, ves jugadores con más condiciones físicas también, entonces también tenemos que lograr desarrollar también el aspecto físico. Tenemos que ir de la mano, no, yo creo que no podemos dejar de trabajar las diferentes capacidades. Sí, ha sido bastante claro la diferencia, lo importante ya en la categoría juvenil pues, es fortalecerlo físicamente y dejarte bastante claro que la parte técnica se trabaja desde los 5 hasta el día que se retire, o sea, nunca puede dejar de trabajar el aspecto físico, técnico, táctico, psicológico, todas las partes importantes. Y dentro de todo esto que acabas de decir, ¿cuántos días de práctica tienen por semana? No, acá prácticamente se entrena toda la semana. Acá ya no es como anteriormente nos tocó a algunos de nosotros que entrenábamos 1 o 2 veces por semana. Acá ya los niños y los jóvenes entrenan de lunes a viernes y los fines de semana tienen su actividad futbolística. Pero por ejemplo, ay, perdón, pero por ejemplo tú no estás hablando de fuerzas básicas, yo te estoy hablando de un equipo que juega en Liga Córdica que es amateur. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es trabajar, ¿sí? Hay quienes, de acuerdo a sus objetivos, a sus necesidades de cada institución, o inclusive muchas veces a los espacios que tenemos dentro de las instituciones, pues es el número de sesiones que pueden tener durante la semana, pero lo recomendable es trabajo, el mayor número de tiempo que lo puedas tener dentro de la cancha. Insisto, hay quienes pueden trabajar 2 días a la semana, ¿sí? Hay quienes pueden tener 3, quienes pueden tener 4, pero yo así, en lo personal, lo recomendable es, como cualquier otra actividad, estar el día con día y obviamente tener el mayor número de sesiones para poder conseguir el objetivo que nos hemos trazado. Claro, o sea, tú recomiendas de que el niño practique prácticamente, por decir, 4 días a la semana, más el juego de fin de semana. O sea, cuando más actividad tenga, más preparación, su evolución y su desarrollo va a ser el mejor, el óptimo, ¿no? Así es, pero también hay que tomar en cuenta, ¿sí? No es nada más el entrenar. Yo hablaba de una preparación y hablaba de una formación, ¿sí? No es el hacerlos correr, no es el ponerles ejercicios por ponérselos. Hay que tener realmente un objetivo y tener realmente el conocimiento para no poderlos lesionar o que los jóvenes o los niños no se nos puedan pues tener, valga la redundancia, una lesión, ¿sí? Por causa de no controlar un volumen en una carga, ¿sí? Entonces, eso no es solamente, vamos a entrenar todos los días y los voy a poner a correr, no, hay que medir las cargas, hay que tener una buena programación, hay que tener una buena planeación y buscar obviamente los objetivos, ¿sí? Que sean muy claros y que sean obviamente alcanzables. ¿Sí? Para que dentro de todo esto que tú estás diciendo, ¿qué papel juegan los padres? Yo creo que es un papel muy importante, ¿sí? Yo creo que todos necesitamos el apoyo y el respaldo, ¿sí? De nuestros padres, porque hay muchas veces jóvenes y niños que todavía no se pueden trasladar solos o que no tienen ese respaldo y muchas veces no los llevan a entrenar o muchas veces por X actividades no les impide, ¿sí?
ese entrenamiento por alguna actividad que tuvieron los papás o que tuvo que realizar el joven, ¿sí? Entonces yo creo que necesitamos al 100% el apoyo de los papás. Es indispensable el apoyo de los papás, ¿sí? La motivación, el apoyo, el estar cerca de... Eso es, yo lo veo como una inversión, ¿sí? Algunas veces con algunos grupos que me tocó manejar, sí, yo lo platicaba con los papás, inclusive para el viaje que afortunadamente pudimos realizar ahí con ustedes a Puerto Rico. Antes de viajar, yo lo platicaba con los padres, porque obviamente pues algunos les costaba el reunir el recurso, ¿no? Pero yo hablaba con ellos y les comentaba que lo vieran como una inversión, que no lo vieran como un gasto que iban a tirar a la basura, ¿sí? Que lo vieran como esa inversión que al final al joven, al niño, le iba a servir, sí, de experiencia, le iba a servir para conocer otra cultura, le iba a servir para conocer una forma diferente de vida. ¿Sí? Y eso al final es crecimiento y es desarrollo. Eso también nos ayuda a ser mejores cada día, ¿no? Entonces, no lo veamos de Oye, esa manera. Sí. ahora que estás mencionando el viaje para acá, me gustaría que me dieras tu impresión del fútbol de Puerto Rico y qué piensas de los jugadores y cómo fue tu experiencia. Y mira, siendo honestos, siendo sinceros, antes de ir para allá, pues realmente tenemos poco conocimiento, ¿sí? De lo que pueda suceder en Puerto Rico en cuanto a fútbol, ¿sí? Yo al inicio lo podía relacionar un tanto más con béisbol, porque pues ves a los grandes jugadores en las grandes ligas, hablan más de béisbol, ¿sí? Pero tal sorpresa me llevé cuando llego allá, ¿sí? Y veo clubes bien estructurados con instalaciones de primer nivel, de primer mundo, que veo grupos muy bien organizados, ¿sí? Que veo entrenamientos muy bien estructurados y sobre todo veo jóvenes disciplinados, ¿sí? Veo jóvenes con talento, veo jóvenes con futuro, ¿sí? Y el fútbol no es lo que pensábamos en Puerto Rico. Yo creo que puede crecer bastante el fútbol y más con la liga, ¿sí? Que manejan ustedes. Es una liga que obviamente está dando esa oportunidad a los diferentes jóvenes de tener ese crecimiento, de ese roce y esa oportunidad de cada 8 días tener su examen, que es su partido, ¿sí? Que ya trabajamos toda la semana, bueno, pues el fin de semana es un examen para ver cómo estamos, si estamos creciendo, si estamos desarrollando, si tenemos que avanzar, si tenemos que detenernos. Y es una liga muy competitiva, por lo que yo vi, insisto, el fútbol, yo creo que en poco tiempo también puede dar ese boom ahí en Puerto Rico. Ok, Goyo, la verdad que quiero agradecerte por tu presencia, por haberte tomado este tiempo, un poquito de ver la realidad de cómo trabajan allá y qué es lo que nos falta, a dónde queremos llegar. Para nadie en Puerto Rico es un secreto del nivel que tiene México a nivel mundial. Y para llegar a ese nivel, pues obvio que hay un trabajo de base, un trabajo de todos ustedes. Y nuevamente, muchas gracias por todo, Goyo. Espero que pronto nos veamos cuando visites Puerto Rico o cuando podamos llegar por México. Dalila. Igualmente, Goyo, muchas gracias por haber aceptado la invitación al programa, por compartirnos tu historia dentro del fútbol y todos los consejos que nos pudiste haber dado. Espero que sean de gran utilidad para los jugadores aquí en Puerto Rico y pues esperamos verte pronto por acá en las canchas. Y muchas gracias, al contrario, es un honor y es un placer el estar acá con ustedes, aunque sea a la distancia. Y bueno, pues la recomendación es para los jóvenes, los niños, lo mencioné en algún momento, es tener esa aspiración, tener ese deseo, el prepararnos en el día con día y tener ese objetivo muy claro de hasta dónde quiero llegar.
Igual de los profesores o entrenadores, es lo mismo, ¿sí? Yo creo que cuando nos proponemos y estamos ilusionados con algo, lo podemos conseguir, ¿sí? Pero obviamente nos va a costar, es trabajo, es trabajo, es trabajo, es disciplina, es el aprender, es el desarrollar y espero y estoy seguro que dentro de poco tiempo ustedes van a cosechar todos estos frutos que ahora han estado sembrando. Igual, nuevamente, reiterar el agradecimiento y ojalá que sí, que todos podamos ver pronto y ya en persona. Igual les mando un abrazo muy fuerte y igual, como siempre, estoy a sus órdenes. Un placer. Gracias, Goyo. Un abrazo. Gracias. Gracias a Gracias, ustedes. Goyo. Seguimos en contacto. Gracias. Bueno, pues no nos despedimos sin agradecer a nuestros patrocinadores, como siempre, el municipio de Bayamón y su honorable alcalde Ramón Luis Rivera, Triple S, Claro, Fulcro, La Nueva Era y Jackie's Barbecue. Ok, Dalila, muchas gracias. Antes de despedir el programa, quiero comunicarles que pronto van a haber cambios en la programación del canal de la Liga. Oportunamente les vamos a ir informando las nuevas incursiones que van a haber, la nueva programación que vamos a tener, pero eso lo vamos a hacer más adelante. Estamos esperando nosotros a ver qué decisiones tomamos con respecto a esta pandemia que nos sigue aquejando. Esperemos que pronto pase esto y por lo menos retomar el torneo. No va a ser igual, van a haber muchos cambios, pero todos estamos a la espera de empezar. Gracias, Goyo, gracias, Dalila, buenas noches. Gracias, gracias. Igualmente, saludos a los dos, buenas un noches. abrazote y igual. nos estamos viendo. Gracias.